Hemos venido hablando acerca de la importancia de la revelación, no porque lo diga yo, sino porque el apóstol Pablo ora y le dice a Dios que le pide espíritu de sabiduría y de revelación para la iglesia de Éfeso, una iglesia que había madurado y había llegado a un nivel espiritual suficiente como para que Pablo pudiera hacer esta oración. Hemos tocado algunos temas distintos y hoy, que creo que sería la última de estas enseñanzas sobre revelación, hoy tenemos algo que Pablo menciona ahí en Efesios 1, que es revelación, el espíritu o el poder de la resurrección. Por favor, vaya conmigo Efesios capítulo 1, verso 20. Si usted tiene ya su aplicación de Android o de iOS, usted ya tiene ahí la cita bíblica que voy a leer y los comentarios más importantes. Si no, por favor, búsquelo ahí en su Biblia, en su aplicación. Efesios capítulo 1, verso 20 dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Si usted lee conmigo todo el verso anterior, usted se dará cuenta que dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de su poder. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, si leemos con atención estos maravillosos versos de Efesios, nos daremos cuenta de que el poder más grande de Dios sobre la humanidad se expresa por medio de la resurrección. Podríamos decir que la expresión más grande del poder de Dios para con la humanidad tiene que ver con su poder de resurrección. Amén. Esto es importante. Poco a poco vamos a ir viendo algunas cosas. El enorme peligro de un creyente sin revelación es que todo se lo tiene que imaginar. No es capaz de ver las cosas tal y como son, con la apariencia real que tienen las cosas en el mundo espiritual. Solo percibe sombras borrosas y confusas. Cuando nosotros no tenemos revelación, cuando no hemos recibido de parte del Espíritu Santo esta impartición que Pablo ora para la iglesia, que es espíritu de sabiduría y de revelación, los cristianos solo se mantienen viendo sombras, viendo apariencias, viendo cosas que parecen gloriosas, poderosas, mas no entendiéndolas, no viéndola en la forma correcta. Se imaginan las cosas, pero no lo logran entender al 100%. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Porque mientras no tengamos revelación, no hemos entendido el poder de resurrección y qué tiene que ver con este grandioso poder. El apóstol le llama supereminente grandeza de su poder, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Escuche el juego de palabras que el apóstol está haciendo. El apóstol está diciendo: supereminente grandeza de su poder, operación del poder de su fuerza, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Escuche esto, mi amado y mi amada en el Señor. Esto es importante. La iglesia de Cristo fue resucitada con Él, dice la palabra. Pablo dice: y asimismo fuimos resucitados con Él. ¿Qué quiere decir esto, mi amado y mi amada en el Señor? Quiere decir, escuche esto, que el mayor poder de Dios fue empleado en la resurrección de Cristo y en su resurrección y en mi resurrección, y no le puedo añadir más poder a esto. Por eso hace un par de semanas yo decía: solo la gente sin revelación le pide a Dios que le dé más poder. Solo la gente sin revelación le pide a Dios más de su gloria, más de su poder, más de su presencia, porque no han entendido que simplemente ya se nos dio absolutamente todo. Aquí le pongo algo más en el bosquejo. Oiga esto.
Y lo más maravilloso es que Pablo dice que esa operación del poder divino está dentro de nosotros. Tan pronto como seamos capaces de verlo, se manifestará en nosotros. Mientras la iglesia siga viendo sombras, mientras la iglesia siga leyendo en la Biblia maravillosas historias que no logran reproducir en sus vidas, la iglesia se mantendrá en las sombras. Ese creyente se mantendrá en las sombras de lo que cree. Ese creyente tratará de entender algunas cosas, pero sencillamente no logrará ver el poder de su Dios operando en su vida. Bendito sea el Señor. Escuche esto, por favor. En este momento justo debo de darle la primer verdad espiritual de este día. Para muchos creyentes, la victoria en las diferentes áreas de sus vidas es algo que se manifestará en un futuro. Hay cosas que los creyentes asocian con un mañana, algo lejano. Sus oraciones, aspiraciones y esperanzas apuntan a un futuro. Mas si tuvieran la revelación suficiente, verían los hechos realizados por Dios en favor de sus presentes, de sus hoy. ¿Sabe cuántos creyentes están orando hoy en día para que Dios les dé o haga algo con sus vidas en su futuro cercano o en su futuro lejano? ¿Sabe cuántos creyentes están anhelando y aspirando cosas que esperan recibir más adelante en algún momento de sus vidas, porque no han tenido la revelación de entender que ya Cristo derramó su gloria y su poder a través del Espíritu Santo en sus vidas? Que el día en que Cristo fue resucitado, escuche esto, y usted y yo fuimos juntamente resucitados con Él, ese día el Dios del cielo operó maravillosamente, entregándonos absolutamente todo su poder. ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Escuche esto, por favor. Necesitamos tener la revelación suficiente, como hablé el domingo pasado, para entender las cosas que Él ya nos ha concedido. La iglesia ha perdido fuerza, la iglesia ha perdido poder, la iglesia ha perdido manifestación del Espíritu Santo, la iglesia ha perdido la capacidad de reproducir las cosas que habla, no porque le falte poder, sino porque le falta revelación y sabiduría. Escuche esto, mi amado y mi amada en el Señor, por favor. Dice la palabra, cuál la supereminente grandeza de su poder. Luego dice, según la operación del poder de su fuerza. Y luego dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Y si usted y yo fuimos resucitados juntamente con Él, el poder que actuó en Cristo es el mismo poder que está actuando en ti y que está actuando en mí. Eso quiere decir que ya no podemos ir a la presencia de Dios a decirle a Dios que nos llene de más poder, porque sencillamente lo hemos recibido absolutamente todo. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Nos falta más poder? No. ¿Nos falta más gloria? No. ¿Nos falta más autoridad? No. Nos falta más sabiduría, más revelación. Escuche esto. Por eso tenemos tantos cristianos, tantas cristianas, hermosos hijos e hijas de Dios, a quien Dios les dio exactamente las mismas promesas que a otros, a quienes Dios les dio exactamente la misma medida de Espíritu Santo que a otros, anhelando cosas para su futuro, aspirando algún día a lograr alcanzar de alguna manera, mediante el esfuerzo personal y mediante hacer que Dios se agrade de sus vidas, anhelando, aspirando llegar a cosas mayores, porque no han entendido que sencillamente todo ese poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos ya está operando dentro de ellos y de ellas. Filipenses capítulo 3 verso 10, ahí se lo van a poner a usted al pie de la pantalla. Yo solamente quiero mencionarlo, pero el apóstol Pablo explica 4 cosas. 1, necesitamos conocerlo a Él. 2, necesitamos conocer el poder de su resurrección. 3, necesitamos participar de sus padecimientos. Y 4, necesitamos llegar a ser semejantes a Él en su muerte. Escuche, para el apóstol Pablo era importantísimo
recibir el poder de la resurrección, tener una revelación del poder de resurrección. Escuche, mi amado, mi amada en el Señor, esto no es algo que yo me estoy inventando, esto es algo que el apóstol Pablo consideraba sumamente necesario para la iglesia, entender el poder de resurrección, el cual operó en Cristo, que está basado en la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos. Como podemos ver, el apóstol anhelaba el poder de resurrección. Este verso bíblico me exige entregarle una segunda verdad espiritual. Todos los hijos e hijas de Dios fuimos resucitados con el Señor en el día de su resurrección. Sin embargo, muchos no conocen el poder de la resurrección del Señor en sus vidas prácticas. Por lo tanto, quienes no hayan experimentado esto, no experimentarán tampoco la victoria sobre el pecado, la carne, la muerte y el mundo. La iglesia ha perdido manifestación de poder porque sencillamente ha dejado de entender, ha dejado de conocer, se le ha dejado de revelar el poder del espíritu de resurrección que está operando hoy en ella. ¿Quién es el espíritu de resurrección? Como lo explico más adelante, es el Espíritu Santo mismo. Cuando Dios nos dio su Espíritu Santo y lo depositó en nosotros como su iglesia, sencillamente nos delegó el Espíritu que resucita todas las cosas, incluyéndonos a nosotros mismos. Mientras la iglesia deje de percibir y de tener esta revelación, la iglesia no podrá vencer al pecado, a la carne, a la muerte y al mundo. Por lo que es más fácil rendirse a esto y crear una doctrina light, una doctrina que sea suficiente para tener misericordia de nuestra falta de revelación y de poder en Dios. Entonces es más fácil hablar de cosas que no están sucediendo, pero darles un matiz de espiritualidad, en lugar de entender que lo que necesitamos es llevar a la iglesia a que entiendan una vez más la supereminente grandeza del poder de Dios que está actuando en ellos y en ellas, los que hemos creído. La iglesia ha dejado de tener victoria sobre el pecado porque la iglesia dejó de tener revelación del espíritu de resurrección. La iglesia dejó de tener victoria sobre la carne porque la iglesia ha perdido revelación sobre el espíritu de resurrección. La iglesia perdió autoridad sobre la muerte porque la iglesia ya no tiene revelación del espíritu de resurrección. Y la iglesia ha perdido autoridad sobre el mundo porque la iglesia ya no tiene la capacidad de revelación de lo que es el espíritu de resurrección. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque dice la Biblia que el espíritu de resurrección está basado en la supereminente grandeza del poder de Dios. Porque dice la Biblia que el espíritu de resurrección está basado en el poder de su fuerza. O sea, la resurrección de nuestras almas, de nuestros espíritus, la renovación de lo que hoy somos como cristianos y cristianas en el Señor, está basado en el supereminente poder de Dios y está expresado a través del espíritu de resurrección. Romanos capítulo 8, verso 11 nos habla del espíritu de resurrección. Mire lo que dice. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, oiga, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos o que resucitó, si el espíritu de resurrección mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Mire el poder del Espíritu Santo que nos fue dado, bendito sea el Señor. Si el espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesús mora en usted y mora en mí, usted y yo seremos vivificados en nuestros cuerpos mortales. Mi amado, mi amada, esto es importantísimo. El Espíritu Santo es el poder más grande que existe sobre el universo. Es el poder de la resurrección. Es el poder de tomar lo que está muerto y llevarlo a vida. Y Pablo dice en la oración de Efesios que no hay un poder mayor que el poder de resucitar lo que está muerto. Aleluya.
Y ese es el poder que está operando hoy en la iglesia de Jesucristo. Ese es el poder que nos fue entregado, el poder de traer a vida lo que está muerto. ¿Por qué la iglesia ha dejado de expresar semejante poder? ¿Por qué la iglesia ha dejado de demostrar semejante capacidad de poder? ¿Por qué la iglesia ha dejado de demostrarle al mundo el poder que tiene para traer lo que está muerto a vida? Porque la iglesia ha perdido revelación. Por eso la iglesia se ha vuelto más psicológica que espiritual. Por eso la iglesia ha adoptado cosas que son del mundo y que están bien para el mundo, pero que nosotros tenemos un poder mayor. Hoy tenemos cristianos necesitando correr a que otras personas les ayuden porque no han entendido que están operando en sus vidas. Escuche esto, los poderes más grandes que Dios tiene. Hoy hemos necesitado de llevar los matrimonios cristianos a situaciones psicológicas, y no estoy hablando de que esté mal, solo estoy diciendo que si entendiera la iglesia que tiene el poder de resurrección, de traer lo que está muerto a vida, hemos necesitado la ayuda del mundo para hacer que nuestros jóvenes puedan regresar. Hoy tratamos de buscar bonitas frases, bonitas cosas que se acomodan más al mundo que a la palabra del Señor. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque la iglesia dejó de poder demostrar el espíritu de resurrección. Y mientras la iglesia no muestre ese poder de resurrección, tendrá que echar mano de cualquier cosa que haya que parezca vivo aunque esté muerto. Hechos capítulo 13, verso 34 al 36 dice: y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Pero escuche, Cristo no vio corrupción. Oiga esto, la impartición del Espíritu Santo en la iglesia es un hecho consumado. Es el único que tiene el poder de hacernos prevalecer en tiempos difíciles. No hay duda de que debo darle una tercera verdad espiritual. Nada en esta tierra nos será de mayor utilidad que el Espíritu Santo. Solo Él puede abrir nuestros ojos y mostrarnos su grandioso poder, porque Él es el Espíritu de la resurrección. Escucha. Qué lamentable sería para nosotros en nuestros días que, al igual que David, tuviera que describirse de nosotros en alguna placa si partiéramos con el Señor, que le servimos a Dios con todo nuestro corazón en nuestra generación, pero aún así vimos corrupción. Porque si en nosotros está operando el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Cristo dice, levantó a Cristo de los muertos para no ver corrupción. Y Pablo no lo está hablando como algo textual. Pablo lo está usando como una alegoría, una analogía de la corrupción como un tipo de pecado, como un tipo de no haber logrado cumplir el propósito de Dios en la vida. Porque cuando Pablo habla de corrupción, no solo está hablando de lo que se corrompe por el pecado, está hablando de lo que se corrompe por no haber entrado en el propósito divino. Escuche esto, amados y amadas, solo el Espíritu Santo, oiga esto, preste atención a esto que le voy a decir. Sería algo inaceptable que, sabiendo que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, sigamos pidiendo más poder, como si no hubiéramos recibido al Todopoderoso en nuestros corazones. Solo el Espíritu Santo tiene el poder de resucitar el espíritu de una persona. Cuando desciende y llena con su presencia a alguien, le está resucitando. Aleluya. Por eso Pablo dice ahí en Romanos 8:11: si es que habéis recibido el espíritu de aquel que levantó a Cristo de entre los muertos. Escuche esto, por favor, porque esto es realmente importante. Aleluya. Solo el Espíritu Santo tiene el poder de resucitar a alguien.
Solo el Espíritu Santo tiene el poder de resucitar un matrimonio que ya está fracasado. Solo el Espíritu Santo tiene el poder de resucitar el alma de un joven que ya está perdido. Solo el Espíritu Santo tiene el poder de restaurar y de resucitar a una nación que ya está perdida. Solo el Espíritu Santo tiene ese grandioso poder, y nosotros como iglesia de Cristo somos portadores de esa gloria maravillosa. En Hechos 13, la cita que leímos, se nos habla del poder que tiene la resurrección para impedir la corrupción. David le sirvió a Dios en su generación, pero luego murió y vio corrupción. Mas Cristo fue preservado por Dios para que no viera corrupción, y todos nosotros ahora estamos viviendo en Cristo Jesús. Aleluya. Oiga esto. Cuando la iglesia se permite entrar en mezclas que no son espirituales por falta de revelación, buscando en el mundo soluciones que están operando en muerte y no en resurrección, la iglesia entra en problemas. La iglesia deja de ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Cuando la iglesia se ve necesitada de hacer uso de herramientas que no son nacidas del Espíritu Santo de Dios, solo para mantener a las personas entretenidas, porque ya no está operando ni en los que les predican ni en los que se sientan a escuchar el mensaje, el Espíritu de resurrección, la iglesia entra en problemas porque pierde su autoridad. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús el Señor. Yo le puedo decir algo a usted, y escúcheme aquí por favor un momento. Sería lamentable que después de haberle servido a Dios toda una vida, todo lo que hicimos para Él termine viendo corrupción. Déjeme entregarle una cuarta verdad espiritual. No tiene sentido servir a Dios en una generación para luego ver corrupción. David hizo tantas cosas importantes para su generación, pero luego que murió se levantaron reyes a los que no les costó desobedecer a Dios. Su legado más importante fue prontamente olvidado, y por eso es tan importante el poder del Espíritu de resurrección, que es el Espíritu Santo. Solo Él puede impedir que seamos llevados lejos de la verdad de Dios y librarnos de las mezclas peligrosas que nos sacan del camino correcto. Escucha. Este espíritu de resurrección que hemos recibido, que es el Espíritu Santo, no solamente es el poder más grande que hay, de manera que no podemos pedirle a Dios más poder porque Él está habitando en nosotros, sino que dentro de las características poderosísimas del Espíritu Santo tenemos esta que es muy importante, y es la siguiente: es el único que tiene el poder para detener la corrupción en nuestra generación. Si después de haberle servido a Dios, voy a decir algo que va a ser muy duro para ti y para mí, si después de haberle servido a Dios nuestras generaciones ven corrupción, sencillamente lo que hicimos lo hicimos fuera del espíritu de resurrección. Si después de haberle servido a Dios en nuestra generación nuestro matrimonio se corrompe como cualquier matrimonio del mundo, simplemente lo que hicimos se hizo fuera del espíritu de resurrección. Si después de haberle servido a nuestro Dios nosotros mismos terminamos perdiéndonos, sencillamente todo lo que se hizo tenía mucha alma, mucha humanidad, pero no estaba basado en espíritu de resurrección. El Espíritu Santo, que es el espíritu de corrupción, es el único que tiene el poder de interferir con la corrupción de nuestra generación. Por eso la importancia de que la iglesia tenga espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Espíritu de sabiduría y de revelación en la supereminente grandeza de su poder, en el poder de su fuerza que actuó en Cristo resucitándole de los muertos, porque esa revelación es lo único que impedirá que el diablo logre destruir a nuestras generaciones después de nosotros.
Grandes hombres y mujeres de Dios que han perdido a sus familias en el proceso. ¿Fueron malos? No. ¿Les faltó algo? No. Lo único que no hicieron fue conectar a sus familias con el espíritu de resurrección. Esto que le voy a decir es importante. Es importante. No se trata de ser exitosos. Se trata de que cuando nos vayamos, el espíritu que operó en nosotros se manifieste a la siguiente generación. Y esto porque necesitamos que cada generación de la iglesia del Señor se levante, en cada generación de la iglesia del Señor se levante una generación que impida que la iglesia use las verdades incorrectamente o se olvide de ellas, como hasta ahora nos está pasando. Por eso es importante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se volvió una joya invaluablemente perdida en muchas de las casas que hoy se llaman casas de adoración. Lo invitamos y le decimos que es bienvenido a nuestras reuniones, pero le decimos cuánto tiempo tiene para hacer las cosas. Lo invitamos y le decimos que nos dé el mensaje correcto para la iglesia, pero en realidad nos vamos a las concordancias y a los libros antes de orar. Le pedimos que por favor nos ayude en la crianza de nuestros hijos, pero solo les traemos a la iglesia para que aprendan los coros y para que escuchen un mensaje y alguien en la escuela dominical les enseñe una palabra, pero no nos hemos preocupado por conectarlos con la gloria del Espíritu Santo de Dios. Criticamos tanto la religión, pero hoy quizás la iglesia de Jesucristo es tan religiosa como aquellos judíos que se guindaban la letra de la palabra de la Torá en su cuello y en un brazo, pero no la vivían. Y mientras esas cosas pasan y falta revelación y sabiduría, nuestras generaciones se están perdiendo. Escucha esto, mi amado y mi amada en el Señor. Se lo vuelvo a leer. Esto no se trata de ser exitosos. Se trata de que cuando nos vayamos, el espíritu que operó en nosotros se transmita a la siguiente generación. Porque es la siguiente generación la única que podrá impedir que esa generación olvide las verdades que Dios les ha comunicado y que las use correctamente. Hoy la iglesia ha perdido tanto el espíritu de su resurrección que las verdades más esenciales del evangelio se han vuelto manipulables para cualquiera. Dejamos de creer en una gracia salvadora que me encuentra pecador y me lleva a una vida de santidad, para hablar de una gracia que me sustenta, me sostiene y me permite seguir viviendo en el pecado. ¿Eso qué es? Una verdad manipulada porque el espíritu de resurrección ya no está operando allí. Me hablan de un Dios poderoso para sanar y transformar las vidas de las personas, pero vamos a ver qué terapia y qué terapista puede ayudarles. ¿Por qué? Porque es una verdad manipulada. Ya el espíritu de resurrección no está operando allí. Necesitamos que nuestra siguiente generación reciba el espíritu de resurrección. Porque necesitamos que la siguiente generación de la iglesia impida que se olviden las verdades bíblicas esenciales y que su uso sea el verdaderamente correcto. Debemos de ser capaces de determinar el peligro del veneno que el pecado representa para nosotros mismos y para nuestras generaciones. Y necesitamos volvernos expertos en discernir el avance del pecado en nosotros mismos y en nuestras generaciones, si realmente queremos sanarles y erradicar la maldad. El espíritu de resurrección es el único que impedirá la corrupción en tu generación. ¿Saben cuántas familias conozco que el abuelo cayó en un pecado, el padre cayó en el mismo pecado, el hijo cayó en el mismo pecado y el nieto va por el mismo lugar?
Y no estoy hablándoles de familias sin Cristo, estoy hablándoles de familias que se suponen cristianas. ¿Qué es lo que está fallando allí? Que el espíritu de resurrección no está operando. Porque cuando el espíritu de resurrección opera, entonces escucha esto, tus familias son libradas. La generación que sigue es librada de la corrupción que tú sí viste. Déjame terminar. Conclusión. Cada hombre y mujer mencionados en la Biblia, por agradar a Dios, tuvieron un común denominador. Detuvieron la corrupción en sus generaciones. Derribaron altares, levantaron adoración y levitas en el templo. Enseñaron al pueblo a volverse a Dios y profetizaron con voz de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. El éxito de nuestra generación no es tener el mejor mensaje. El éxito de nuestra generación no es hacer el mejor evento. El éxito de nuestra generación no es tener el más grande templo con la más grandiosa congregación. El éxito de nuestra generación no es si llegamos a 1,000, 2,000, 3,000 o 5,000. El éxito de nuestra generación es que nuestros hijos y nuestras hijas no sean alcanzados por el espíritu de la corrupción, sino que sean alcanzados primero por el espíritu de resurrección. Necesitamos buscar a Dios. Por eso Pablo dice que ora para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Porque al final el supereminente poder de Dios y la operación de su fuerza culminan en esto, en que resucitaron a Cristo de entre los muertos. Y si la Biblia dice que tú y yo fuimos resucitados juntamente con Él, y Pablo dice que necesitamos conocer este espíritu de resurrección, y Hechos también dice que necesitamos que opere en nosotros el espíritu de resurrección, para que como Jesucristo, cuando tengamos que partir de aquí, cuando tengamos que irnos de acá, nuestros discípulos, discípulas que pueden ser nuestros hijos naturales o espirituales, esa gente quede tan conectada con el espíritu de resurrección que el espíritu de corrupción no encuentre cabida en ellos, porque de lo contrario de nada sirvió y de nada servirá servirle a Dios en nuestra generación. ¿De qué le sirve a alguien decir que le ha servido a Dios en su generación cuando su siguiente generación fue totalmente alcanzada y tiznada por la corrupción? Recordemos que la Biblia dice que el pecado es muerte espiritual. Por eso dice, sirvió a Dios en su generación y fue agregado con sus padres, pero vio corrupción, o sea, murió. No podemos permitir que la corrupción alcance a nuestras generaciones, porque aunque estén en la iglesia estarán muertas. Necesitamos que opere en nosotros el Espíritu de Cristo, porque cuando el Espíritu de Cristo opera, sencillamente el pecado y la muerte no alcanzarán a nuestra generación. Por eso necesitamos buscar sabiduría. Amado, amada en el Señor, hombre y mujer de Dios que está viendo este mensaje hoy, no se trata del éxito que aparentemente tengamos, se trata de cuánta gente libramos del espíritu de corrupción y a cuánta gente conectamos con el espíritu de resurrección. Aleluya. Todos los que tenemos hijos, hijas, discípulos, discípulas, debemos hoy de hacer una pausa en nuestras vidas y por el Espíritu Santo discernir qué les estamos dejando. Yo no tengo problema con algunas cosas muy modernas que están apareciendo hoy, pero sí tengo problema cuando ellas vienen a suplantar la vida del Espíritu Santo en la iglesia. No tengo problema con que me hablen de que hay que tener entrenamiento, lo que le llaman hoy coaching. No tengo problema con eso. No tengo problema cuando me dicen que la reunión debe de ser un poco más acertada para la gente que viene. No tengo problema con eso, mientras eso no se meta con el tiempo de adoración y de alabanza que Dios se merece que su iglesia le dé.
No tengo problema con que me digan que el mensaje tiene que ser un poco más divertido, un poco más florido o un poco más positivo. No tengo problema con eso mientras ese mensaje siga transformando vidas y señalando el pecado. No tengo problema cuando me dicen que en la iglesia del Señor a veces se ocupan algunos estudios un poquito distintos, algo de psicología, algo. No tengo problema con eso, porque al final de cuentas Dios es el creador de la psiquis humana. En lo que tengo problema es cuando esas cosas sustituyen la libertad que solo el Espíritu Santo puede darle al alma de un ser humano. No tengo problema con ninguna de estas cosas modernas mientras ellas no atenten con la cultura del reino. El problema es cuando los programas humanos son más importantes que el mover del Espíritu Santo. Cuando la verdad que el ser humano quiere escuchar y que se le acomode atenta contra la verdad que Dios quiere decirle. Ten cuidado cuando a la hora de enseñar y criar a tus hijos le prestas atención a esas pequeñas cositas que el mundo tiene para decirte, que no tienen absolutamente ninguna congruencia con la verdad que está escrita en la palabra. Recuerda, el enemigo de nuestras almas y de nuestras generaciones solo quiere una cosa: quiere alcanzar a tu generación con su espíritu de corrupción. Hoy tenemos tanta gente en las congregaciones operando bajo espíritus de corrupción. Son buenas personas, sirven, ministran, pero sus corazones siguen cargados de odio, de resentimiento, de vanidad, de egoísmo, de lujuria, de altivez. Sus corazones siguen llenos de robos, de mentiras, de engaños, de falsedad. Y no estoy diciendo que no sea posible. La iglesia es un hospital. El problema es cuando en ese hospital ya no se está curando la gente, porque hay más espíritu de corrupción que de resurrección. Entonces nuestros jóvenes en las congregaciones se vuelven como la historia de la dracma perdida en la propia casa, en la casa de Dios. Hay que entretenerles con juegos, hay que entretenerles con comida, hay que hacerles actividades llamativas, porque si no se los lleva el mundo. Pero es que no nos hemos dado cuenta. Y escuche, entonces empezamos a oír que dentro de la misma iglesia del Señor hay problemas de fornicación en los noviazgos, hay problemas de adulterio en los matrimonios, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque aún dentro de nosotros, aún dentro de nuestras filas, hemos cambiado la revelación por los datos y nos hemos llenado tanto de espíritus. Escucha esto: nos hemos llenado tanto de espíritus de corrupción y ya casi no tenemos espíritu de resurrección. Yo quiero hoy, en el nombre de Cristo Jesús, invitarle a orar y que usted le permita al Señor revisar y mostrarle cuánto espíritu de corrupción está operando en usted y en mí. Créame, no estoy aquí parado como el que lo alcanzó todo, como dijo Pablo. Estoy aquí como uno que está luchando también para tener en el nombre de Cristo espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Él. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, esta tarde, Señor, anhelamos conocerte, anhelamos entender, anhelamos que te nos reveles para poder comprender esta operación del poder de tu fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos. Necesitamos y anhelamos conocer este espíritu de resurrección, porque el Espíritu Santo que nos diste, Señor, no solo es lo más poderoso que existe, sino que es el único que tiene el poder de detener la corrupción en nuestra generación y en la generación que siga.